Estudio Bíblico Hermanas Dorcas. Lunes 20 de enero de 2025. Tema: Inteligencia para enfrentar el peligro inminente. Lección: Primera de Samuel 21, 11 al 15. Introducción. En la vida cristiana, enfrentamos constantemente situaciones que requieren de nuestra sabiduría y discernimiento para tomar decisiones correctas, especialmente cuando se trata de peligros inminentes. El peligro no siempre se presenta de manera visible o directa. A veces se disfraza de oportunidades, o se manifiesta como amenazas sutiles que ponen en riesgo nuestra fe, nuestra integridad o incluso nuestra vida. En momentos de crisis, necesitamos no solo valentía, sino también inteligencia espiritual para reconocer el peligro y actuar según la voluntad de Dios. La inteligencia para enfrentar el peligro inminente se fundamenta en la sabiduría divina. La Biblia enseña que no debemos ser ingenuos ni tomar decisiones apresuradas sin considerar las consecuencias. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de personajes bíblicos que, guiados por la inteligencia espiritual y la dirección de Dios, supieron cómo actuar ante situaciones peligrosas. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue conducido por Moisés a través del desierto, Dios les dio instrucciones claras para enfrentar los obstáculos y las amenazas, a veces a través de estrategias inteligentes o de sabias decisiones de retirarse temporalmente para preservar sus vidas. De igual manera, Jesús mismo nos mostró que a veces, enfrentarse al peligro no siempre significa ir a la batalla de manera directa, sino que la inteligencia divina también implica reconocer el momento oportuno para actuar, huir o retirarse, cuando es necesario, para preservar el propósito divino. Este tipo de inteligencia no proviene de la sabiduría humana, sino que es un don de Dios que nos guía en el camino de la obediencia y la prudencia. La inteligencia espiritual para enfrentar el peligro inminente no solo nos ayuda a evitar la destrucción, sino que también nos capacita para reconocer y aprovechar las oportunidades que Dios pone en nuestro camino. Al aprender a escuchar su voz, a discernir los tiempos y a ser sensibles al Espíritu Santo, podemos tomar decisiones sabias que nos protejan y nos permitan avanzar con seguridad en nuestra vida cristiana. 1. La sabiduría de Dios como guía en tiempos de peligro. La verdadera inteligencia en situaciones de peligro proviene de Dios. Es su sabiduría la que nos permite ver más allá de las circunstancias y actuar conforme a su voluntad. No se trata solo de tomar decisiones rápidas, sino de hacer las elecciones correctas basadas en el discernimiento divino. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 2. La prudencia como una herramienta de protección. La prudencia es una característica vital en el cristiano, pues permite que enfrentemos el peligro con una mente alerta y una actitud reflexiva. A veces, la mejor manera de enfrentar el peligro es anticiparlo y tomar medidas preventivas antes de que sea demasiado tarde. Proverbios 22:3. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. 3. La dirección divina en momentos de dificultad. A lo largo de la Escritura, Dios ha guiado a su pueblo mediante instrucciones claras para enfrentar los peligros. Su dirección puede llegar de diversas formas, ya sea a través de la palabra, el Espíritu Santo o a través de consejos sabios. Proverbios 9:9. Instruye al sabio, y será más sabio, enseña al justo, y aumentará su saber. 4. La importancia de la oración en momentos de peligro. La oración es fundamental cuando enfrentamos situaciones peligrosas. Al orar, nos alineamos con la voluntad de Dios y buscamos su intervención. La oración nos da paz y confianza para actuar con sabiduría y valentía. Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. 5. Saber cuándo retirarse o esperar. A veces la inteligencia para enfrentar el peligro no implica luchar, sino retirarse temporalmente o esperar el momento adecuado. Jesús mismo dio ejemplos de cómo en algunos momentos se retiró para preservar su misión y esperar el tiempo señalado por el Padre. Mateo 26:45. Y él les dijo: La hora ha llegado, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me traiciona. 6. Confiar en que Dios tiene control de la situación. En medio de cualquier peligro, debemos recordar que Dios tiene el control absoluto. Él sabe lo que enfrentamos y nos acompaña en cada paso.
La inteligencia para enfrentar el peligro radica en confiar plenamente en Él, sabiendo que su voluntad es perfecta. Mateo 10:31. Por tanto, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. 7. Actuar con fe en medio del peligro. La fe en Dios es el fundamento de nuestra inteligencia espiritual. Aunque enfrentemos el peligro, nuestra confianza en Dios nos permite tomar decisiones valientes y sabias, creyendo que Él nos protegerá y nos dará la victoria. Segunda a Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Conclusión. La inteligencia para enfrentar el peligro inminente no depende de nuestra propia sabiduría, sino de nuestra disposición para confiar en la dirección divina y seguir las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra, el Espíritu Santo y el consejo sabio. A medida que cultivamos una relación cercana con Dios, podemos estar seguros de que Él nos guiará en medio de cualquier amenaza o adversidad. La prudencia, la oración, el discernimiento espiritual y la fe son herramientas esenciales para enfrentar los peligros de la vida con sabiduría. A veces, enfrentar el peligro no significa confrontarlo de inmediato, sino reconocer cuándo retirarnos, esperar el momento adecuado o tomar medidas preventivas. Sin embargo, lo más importante es que, sin importar la situación, confiemos en que Dios tiene el control absoluto y que su voluntad es lo mejor para nosotros. Al actuar con fe y depender de la sabiduría divina, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza, sabiendo que no estamos solos. El Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza, y en Él podemos encontrar la inteligencia necesaria para superar cualquier peligro que se cruce en nuestro camino. Primer título. Las hijas de Dios no deben temer al enemigo. Versículos 11 y 12. Léase. Efesios 6, 10 y 11. Segunda a Timoteo 1:7. Introducción. Una de las batallas más intensas que enfrentan las mujeres de Dios es la lucha contra el temor. El enemigo, sabiendo que las hijas de Dios tienen un propósito divino y un llamado específico, busca sembrar el temor, la inseguridad y la duda en sus corazones. Ya sea a través de dificultades externas, como persecuciones, tentaciones o conflictos, o de luchas internas, como miedos, preocupaciones o inseguridades, el enemigo intenta robar la paz, la fe y la confianza que deben caracterizar a las mujeres de Dios. Sin embargo, la Escritura es clara al declarar que las hijas de Dios no deben temer. En la Biblia, Dios promete ser nuestro refugio y fortaleza en tiempos de angustia, y no hay fuerza en el mundo que pueda prevalecer contra los que confían en Él. Las mujeres que han sido redimidas por la sangre de Cristo tienen una identidad segura, una identidad que no depende de las circunstancias o de las amenazas del enemigo. Dios les ha dado el espíritu de poder, amor y dominio propio, y con esta unción divina, no deben temer lo que pueda venir. El temor es uno de los principales enemigos del creyente, pues impide la acción, desactiva la fe y bloquea las bendiciones que Dios tiene preparadas. Pero cuando las hijas de Dios se aferran a su promesa de que no temerán mal alguno, pueden caminar con valentía y confianza, sabiendo que no están solas. Con Dios de su lado, ellas tienen la victoria asegurada, no porque sean fuertes en sí mismas, sino porque su fuerza proviene del poder de su Santo Espíritu. 1. La presencia de Dios disipa el temor. La presencia de Dios es un refugio seguro para todas sus hijas. Cuando Dios está con nosotros, no hay lugar para el temor. Su cercanía nos da la seguridad de que Él nos protegerá y nos guiará a través de cualquier dificultad. Al reconocer su presencia en nuestras vidas, podemos estar tranquilas, sabiendo que Él es más grande que cualquier amenaza que podamos enfrentar. Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. 2. El poder de Dios es mayor que las amenazas del enemigo. El enemigo puede levantar amenazas, pero el poder de Dios es infinitamente mayor. Como hijas de Dios, tenemos la seguridad de que su poder nos respalda. Ninguna fuerza enemiga puede prevalecer sobre la protección y la autoridad de Dios. Esto nos da la confianza de que, aunque el enemigo ataque, no podrá vencer a los hijos de Dios. Versículo. Tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, y el que enaltece mi cabeza. Salmo 3:3. 3. Dios ha dado autoridad sobre el enemigo. Como creyentes, tenemos la autoridad para resistir al enemigo, no por nuestra fuerza, sino por la autoridad que Cristo nos ha dado. Jesús derrotó a Satanás en la cruz,
y nos ha transferido su autoridad. Por lo tanto, al usar su nombre con fe, podemos resistir cualquier ataque del enemigo, sabiendo que el poder de Cristo es mayor que cualquier adversidad. San Lucas 10:19 Y he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 4. La fe en Dios elimina el temor. La fe en Dios es la clave para vivir sin temor. Cuando confiamos en su fidelidad y en sus promesas, el temor pierde su poder sobre nosotros. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias y enfocarnos en la grandeza de nuestro Dios. Al confiar en Él, podemos enfrentar cualquier situación con valentía, sabiendo que Él está con nosotros. Salmo 91:1 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. 5. El amor de Dios echa fuera el temor. El amor perfecto de Dios es una fuente inagotable de paz y seguridad. Cuando las hijas de Dios se sienten profundamente amadas por Él, el temor desaparece. El amor de Dios nos da la certeza de que estamos bajo su protección y cuidado, y nos permite vivir con valentía y confianza, sin temer lo que pueda venir. Primera de Juan 4:18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 6. La victoria de Cristo sobre el enemigo garantiza nuestra paz. La victoria que Cristo obtuvo sobre el pecado, la muerte y las fuerzas del mal garantiza que no debemos temer al enemigo. En Cristo, ya tenemos la victoria asegurada. A través de su sacrificio y resurrección, Cristo nos dio paz y seguridad. Al caminar en esa victoria, podemos enfrentarnos a cualquier amenaza con confianza. Colosenses 2:15 Y habiéndolo despojado de los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 7. El temor es un enemigo de la fe y la obediencia a Dios. El temor puede paralizarnos y hacernos dudar de las promesas de Dios. La Biblia nos llama a vivir por fe, no por temor. Cuando tememos, estamos negando la confianza en Dios y su poder. Las hijas de Dios deben caminar con fe y valentía, sabiendo que Él tiene el control de todas las circunstancias y que su voluntad es lo mejor para ellas. Segunda a Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Conclusión. Las hijas de Dios, al estar bajo su amor y protección, no tienen razón para temer al enemigo. La fe, la autoridad de Cristo, su victoria sobre las fuerzas del mal y el amor perfecto de Dios nos otorgan una paz que trasciende cualquier adversidad. Vivir en la seguridad de la presencia de Dios y la certeza de que Él está con nosotros nos fortalece para enfrentar los desafíos con valentía y confianza. El temor no tiene cabida en nuestras vidas, pues, como hijas del Rey, hemos sido equipadas con todo lo necesario para resistir al enemigo y caminar en victoria. Segundo título. La falta de confianza en Dios traer confusión. Versículo 13. Léase, San Juan 20:19. Primera de Pedro 4:16. Introducción. La confianza en Dios es fundamental para vivir una vida plena y alineada con su voluntad. Cuando colocamos nuestra fe en Él, nuestras decisiones se basan en su sabiduría y nuestras acciones reflejan su guía divina. Sin embargo, la falta de confianza en Dios abre la puerta a la confusión. Cuando no confiamos plenamente en su palabra y en sus promesas, nuestras mentes se llenan de dudas y nuestras emociones de incertidumbre. En lugar de buscar su dirección, empezamos a depender de nuestras propias fuerzas o de las circunstancias, lo que nos conduce a la confusión. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, al no confiar en Dios, cayeron en la trampa de la incertidumbre y la desesperación. Desde la duda de Adán y Eva en el Edén, hasta los momentos de crisis de personajes como Abraham, Moisés, o los discípulos de Jesús, podemos ver cómo la falta de confianza en el plan divino genera inseguridad y descontrol. De igual manera, cuando no ponemos nuestra plena confianza en Dios, tendemos a ver las dificultades de la vida como obstáculos insuperables, cuando en realidad son oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios. 1. La desconfianza en Dios nubla nuestra visión espiritual. La falta de confianza en Dios afecta nuestra capacidad para discernir su voluntad y las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Cuando dudamos de su soberanía, nos dejamos llevar por nuestra propia interpretación de las situaciones y nos alejamos de su guía perfecta. Esta confusión interna nos impide ver claramente el propósito que Él tiene para nuestras vidas.
Mateo 17:20 El que tiene fe como un grano de mostaza, dirá a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada le será imposible. 2. La falta de confianza abre puertas a la ansiedad y el temor. Cuando no confiamos en Dios, nos enfrentamos a las dificultades con temor y ansiedad, sin la paz que Él promete a aquellos que descansan en su soberanía. La incertidumbre genera un ciclo de preocupaciones que no tiene fin, mientras que la confianza en Él trae tranquilidad. Mateo 6:25 y 33 No os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 3. La confusión espiritual surge al caminar por nuestros propios caminos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Cuando confiamos en nuestra propia sabiduría, sin buscar la guía de Dios, nos alejamos de su propósito y caemos en la confusión, pues nuestras decisiones no están alineadas con su voluntad perfecta. Proverbios 3:5 Confía en Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 4. La falta de fe nos separa de la paz de Dios. Cuando no confiamos en el Señor, nuestra mente se llena de caos y nuestra paz interior desaparece. La fe es el fundamento sobre el cual Dios nos da su paz, y sin ella, estamos constantemente perturbados por la incertidumbre. Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 5. La falta de confianza en Dios nos lleva a tomar decisiones precipitadas. Cuando no confiamos en Dios, tomamos decisiones apresuradas sin buscar su dirección. Esto puede resultar en decisiones equivocadas que nos causan más dolor y confusión en el futuro. Santiago 1:5 Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6. La desconfianza en Dios alimenta la duda sobre su fidelidad. Cuando no confiamos plenamente en Dios, comenzamos a dudar de su fidelidad y de sus promesas. Esto nos lleva a vivir en incertidumbre, sin la seguridad de que Él está trabajando a nuestro favor en cada situación. Primera a los Tesalonicenses 5:24 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 7. La confianza en Dios trae claridad y dirección en medio de la confusión. En medio de las circunstancias confusas y desafiantes, la confianza en Dios nos proporciona la claridad que necesitamos para tomar decisiones correctas. Él es luz en medio de la oscuridad, y al confiar en su guía, nos libera de la confusión y nos lleva por el camino recto. Salmo 119:105 Tus palabras son lámpara a mis pies, y lumbrera a mi camino. Conclusión. La falta de confianza en Dios no solo trae confusión y ansiedad, sino que también nos aleja de su paz y sabiduría. Cuando nos apoyamos en nuestra propia comprensión y no en la soberanía de Dios, caemos en un estado de incertidumbre que afecta nuestra toma de decisiones y nuestra capacidad para ver con claridad su voluntad. Sin embargo, al confiar plenamente en Dios, experimentamos la seguridad de su dirección, la paz que solo Él puede ofrecer, y la sabiduría que disipa la oscuridad de la duda. La clave para vivir en confianza y sin confusión es caminar en fe, buscando constantemente la guía de Dios a través de su palabra, sabiendo que Él es fiel para cumplir todas sus promesas y que en Él siempre hallamos respuesta y refugio. Tercer. Los enemigos miran con desprecio a los hijos de Dios. Versículos 14 y 15. Léase. Primera de Samuel 17:41 y 42. Salmo 42:10. Introducción. Los enemigos de Dios suelen ver a los creyentes con desdén, considerándolos débiles, fanáticos o irracionales. En la sociedad, especialmente en tiempos de dificultad o persecución, este desprecio puede manifestarse en ataques directos, marginación o incluso en el intento de hacer que los hijos de Dios se sientan avergonzados o insignificantes. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que no debemos dejarnos afectar por la actitud de los que nos desprecian. A pesar del desprecio del mundo, sabemos que nuestra identidad y valor están en Cristo, y que Él es quien nos sostiene y nos da fuerza. El apóstol Pedro nos anima a no temer la hostilidad del mundo, sino estar firmes en nuestra fe, sabiendo que nuestra recompensa está en el cielo. Jesús mismo fue despreciado y rechazado, y Él nos llamó a seguir su ejemplo. Los enemigos pueden mirar con desprecio a los hijos de Dios, pero lo que no ven es que nuestra esperanza y nuestra confianza no están en el reconocimiento humano, sino en la promesa inquebrantable de Dios, quien nos amó y nos eligió,
y que al final nos dará la victoria. El desprecio del mundo, lejos de desanimarnos, debe recordarnos que estamos en el camino correcto, el camino que llevó a Jesús a la cruz, pero que también lo llevó a la gloria. 1. La hostilidad de los enemigos hacia los hijos de Dios es una realidad constante. A lo largo de la historia, los enemigos de la fe han desafiado, perseguido y despreciado a aquellos que buscan seguir los caminos de Dios. Este desprecio se manifiesta de muchas formas, desde burlas hasta ataques directos, y se ha perpetuado tanto en tiempos antiguos como modernos. Es importante entender que esta hostilidad no es algo aislado, sino una constante en la vida del creyente. Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 2. El desprecio de los enemigos refleja su ignorancia de los caminos de Dios. El mundo, en su ceguera espiritual, no comprende la verdadera sabiduría que reside en los hijos de Dios. A menudo, las ideas y principios cristianos son rechazados porque están en oposición a los valores del mundo. Quienes desprecian a los creyentes no entienden que vivir conforme a los principios divinos es vivir para la eternidad, mientras que los caminos del mundo solo conducen a la perdición. 1 Corintios 2:14. Más el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 3. El desprecio no define nuestra identidad ni nuestro valor. Aunque el mundo nos mire con desdén, nuestra identidad como hijos de Dios no se basa en lo que los demás piensen de nosotros, sino en lo que Dios ha dicho que somos. Dios nos ha llamado, nos ha redimido con la sangre de su Hijo y nos ha dado un valor eterno que no depende de la aprobación humana. Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 4. Los enemigos pueden despreciar, pero Dios siempre está con nosotros. El desprecio que recibimos de aquellos que nos rechazan no es un signo de abandono divino. Al contrario, la Biblia asegura que Dios está con nosotros, y que Él nos fortalece en medio de la oposición. En momentos de persecución y desprecio, Dios es nuestra roca y nuestro refugio. Deuteronomio 31:6. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. 5. La persecución no es un fin, sino un medio para la glorificación de Dios. La persecución y el desprecio del mundo son oportunidades para que el nombre de Dios sea glorificado. Jesús nos enseñó que los que son perseguidos por causa de la justicia serán bienaventurados. La oposición del mundo a menudo sirve para que los creyentes puedan mostrar su fe y perseverancia en Cristo. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 6. Los hijos de Dios deben responder al desprecio con amor y bendición. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a bendecir a quienes nos maldicen. La respuesta del creyente al desprecio no debe ser el odio ni la venganza, sino una actitud de amor, perdón y oración. Esto refleja el carácter de Cristo y nos permite ser testigos de su gracia. Mateo 5:44. Pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 7. El desprecio de los enemigos no afectará el destino eterno de los hijos de Dios. Aunque el mundo pueda despreciar y rechazar a los creyentes, nada ni nadie puede cambiar el destino eterno que Dios ha preparado para sus hijos. La gloria que se nos ha prometido es mucho mayor que cualquier sufrimiento o desprecio temporal que podamos enfrentar. Romanos 8:18. Porque yo considero que los sufrimientos de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Conclusión. El desprecio que los hijos de Dios enfrentan por parte de los enemigos es algo que no debe desanimarnos ni desorientarnos, sino que debe ser visto a la luz de la promesa divina de que somos amados y valiosos para Él. Aunque el mundo nos rechace, nuestra identidad no se define por la opinión de los hombres, sino por lo que Dios ha dicho que somos en Cristo. La persecución y el desprecio son una oportunidad para reflejar el carácter de Cristo a través del amor, la paciencia y el perdón, y para glorificar a Dios en medio de las pruebas. Además, debemos recordar que, aunque en el presente enfrentemos dificultades, nuestra recompensa eterna en Cristo es mucho mayor que cualquier sufrimiento temporal. Al final,
Lo que el mundo ve como desprecio, Dios lo usa para fortalecer nuestra fe y confirmarnos en la esperanza de la gloria venidera. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal. Al contrario, tiene como fin principal complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. ATT. Administrador de alabanzas IEP. Digno eres tu Señor de toda gloria. Digno eres tu Señor de la alabanza. Hoy venimos a cantar, hoy venimos a adorar, hoy venimos a loar tu santo nombre. Digno es el Señor de recibir toda la gloria. Digno es el Señor de recibir toda la alabanza. Digno eres tu Señor de toda gloria. Digno eres tu Señor de la alabanza. Hoy venimos a cantar, hoy venimos a adorar, hoy venimos a loar tu santo nombre. Digno es el Señor de recibir toda la gloria. Digno es el Señor de recibir toda la alabanza. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.